En algún momento hemos escuchado la palabra normalizar, con relación al audio. Me apostaría a cualquier cosa que el 80% de los creadores de contenido no tienen claro lo que es o para qué sirve. Para no extenderme, podría deciros que normalizar un audio sería aumentar su ganancia en general. Es decir, que las ondas más grandes las subiría al nivel de decibelios que le pongamos, pero las ondas más bajas o sonido más débil solo lo aumentará proporcionalmente. Seguro que viendo vídeos en YouTube os habéis encontrado más de una vez con vídeos que casi no se escuchan o tenéis que subir el volumen para escuchar algo. Pues si nos preocupásemos de normalizar el audio de nuestros vídeos antes de exportarlos, no tendríamos ese problema. Los que editamos en Filmora disponemos en las características del audio que estemos tratando de la opción de normalizar automáticamente. Pero, ¿qué ocurre? Os lo voy a mostrar con un pequeño clip. Aquí tengo un clip de vídeo con una música que le he buscado. Si os fijáis en el medidor de Filmora, está casi llegando a 0. Yo diría que está a -1. Pero, ¿qué ocurre si le damos a la normalización automática? Fijaos en las ondas de audio. Filmora nos ha bajado el volumen a lo que considera normal. Si miramos el medidor, parece haber bajado a -7 o -8. Aquí haré el inciso que para YouTube lo normal es -1. Lo que esté por encima lo bajará el mismo YouTube y lo que esté más abajo lo dejará igual. Ahí tenéis la razón de por qué muchos vídeos se oyen con poco volumen, pero ahora os mostraré cómo hemos de trabajarlo. Vamos a exportarlo con la normalización automática, ya que lo subiré a YouTube para comprobar los niveles de ganancia. Ahora ese mismo clip que está con el audio normalizado, le vamos a compensar lo que creíamos que era necesario, es decir, le subiremos 5 o 6 decibelios. Con 5 creo que la onda recuperó su nivel anterior. Pero si lo miráis ahora en el medidor, solo nos está dando -6 decibelios. Por lo tanto, no hemos podido compensar la pérdida de ganancia con la normalización. Vamos a ir subiendo el volumen para comprobar si recuperamos el nivel original del audio. Llegamos al máximo y en el medidor no nos da el pico más de -5 o -4. ¿Qué podemos hacer para llegar a lo que sería normal en YouTube? Filmora nos proporciona otra herramienta un poco más eficaz para subir el audio. Vamos al mezclador de audio. Aquí comprobamos que el medidor nos da entre -4 a -5 decibelios. Pero vamos al botoncito que tiene el medidor del máster, que sería la salida final del audio, y con él podemos ir aumentando la ganancia de nuestro audio, hasta que veamos unos niveles cercanos al 0, aunque sin pasarnos, ya que si no distorsionará el sonido. Si os fijáis en el valor que hay al pie, está cerca del valor que creíamos que debíamos poner para compensar la normalización. Para ello lo voy a redondear a 5. Ahora lo exportaré de igual forma para subirlo a YouTube. Ya en el canal voy a subir primero el clip con el audio normalizado. Lo pondré como privado, ya que esto es solo una prueba. A continuación subo el segundo clip también en modo privado. Me voy al canal y vamos a comprobar el nivel de volumen de cada uno de ellos. Veamos primero el clip con el audio normalizado. YouTube nos ofrece una herramienta para comprobar los metadatos de un vídeo. Debemos darle clic derecho y en el menú que aparece escogemos Estadísticas para Nerds. Obtendremos una pantallita con la información del vídeo, entre la que se encuentra el volumen real. Y como podemos ver, Filmora nos normalizó el vídeo a -9 decibelios, algo bajito para YouTube.
Veamos ahora el otro vídeo, al que le compensamos en el mezclador con 5 decibelios. En este otro vídeo nos da un volumen que sobrepasa unas décimas el cero, por lo que algo fuerte. Con esto deberíamos sacar la conclusión de que si normalizamos el audio en Filmora, deberemos después en el mezclador compensarlo con al menos 4 decibelios. Así podremos estar seguros de que nuestro audio estará a un buen nivel para ser escuchado. Espero haber podido contribuir a despejar las dudas de muchos a la hora de editar el sonido en Filmora. Me gustaría que, si os ha sido útil el vídeo, lo compartáis, le deis un like y comentéis si tenéis alguna duda más sobre cómo hacer según qué en Filmora. Os espero a todas y todos en el próximo vídeo. Un gran saludo, amigos. Chao.